Bienvenidos, representantes, a Debate en Cámara. A usted muchas gracias, a Ciro muchas gracias y a los televidentes. Igualmente, muchas gracias por esta invitación. Muy bien, representantes, para contextualizar a nuestros televidentes, quisiera que me contaran primero qué es el cargo fijo, por qué se creó y cuál es el objetivo de este proyecto de ley. Si les parece, comenzamos con el autor de este proyecto. Bueno, el cargo fijo surge como una figura hace prácticamente 20 años cuando se estructuró la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Y tenía un propósito y era garantizar la suficiencia financiera de las empresas para que pudieran construir la infraestructura. Recordemos que hace 20 años habían bajas coberturas en acueducto alcantarillado, en energía eléctrica, en gas domiciliario, y pues estableció esta figura con el propósito, en cierta medida, garantizarle al inversionista, al sector privado, la posibilidad de tener unos ingresos permanentes y poder así financiar las operaciones y sobre todo solventar las infraestructuras que iban a crear. Pero ya han pasado 20 años y muchas de esas infraestructuras se han pagado 2, 3, 4 veces. Infraestructuras que hoy son obsoletas y que en algunos casos han generado, en cierto modo, digamos, en el caso de acueducto, el rebose, por ejemplo, en época invernal en algunas zonas periféricas, inclusive en zonas céntricas de ciudades como Bogotá. Entonces el llamado que estamos haciendo es a revisar ese componente del cargo fijo, que representa alrededor del 30-40% de la estructura tarifaria. En algunos municipios llega hasta el 60% del valor de la tarifa. ¿Lo tienen todos los servicios públicos? Lo tiene en este instante empresa acueducto, Sí. aseo, Sí. empresa de telecomunicaciones, es decir, telefonía fija, gas domiciliario en un porcentaje. Quisiera también traer a colación que la banca del Movimiento Mira, hace un año logramos desmontar el cargo fijo que se pretendía establecer en energía eléctrica, se logró desmontar en una propuesta que traía el presidente, se le hizo llegar una comunicación con muchas firmas de los ciudadanos que manifestaban la inconveniencia porque tenemos una de las tarifas más altas en energía eléctrica, las menos competitivas en el sector industrial, y bueno, el presidente, yo pienso que fue algo valeroso que él hizo, reversó esa medida, y hoy la energía eléctrica no se le cobra cargo fijo. Y en gas domiciliario logramos también otra ventaja, y es que solamente se cobre hasta el 20% del cargo fijo, es decir, una reducción muy importante para el bolsillo de los usuarios, porque hay que hacer un contexto. Los servicios públicos domiciliarios, el pago de ellos representa en la estructura o en la canasta de un ciudadano de estrato 3 alrededor del 27% de sus ingresos, el pago de esos servicios públicos. Necesitamos en cierta medida racionalizar ese gasto y sobre todo que las empresas tienen suficiencia financiera por montones. Son empresas que tienen unas utilidades multimillonarias y que no están siendo en cierto modo revertidas en inversiones y sobre todo en la reducción de las tarifas. ¿Usted está de acuerdo, representante Ciro Rodríguez? Vamos a ponernos en contexto sobre los servicios públicos. Primero hay que decir que los servicios públicos en nuestro país, la ley 142 hace un desarrollo de unos artículos constitucionales que tiene ese rango constitucional, y dentro de esos principios hay dos principios básicos, que el primer principio es el de suficiencia financiera, donde las empresas al prestar un servicio público deben recuperar todos los costos en los cuales incurran para prestar ese servicio, y el principio de eficiencia, que deben hacerlo eficientemente, o sea, los costos en que incurren deben ser unos costos económicos eficientes. Y de la misma forma, la misma Constitución establece las funciones o el rol que va a cumplir cada institución, y en eso el gobierno, en cabeza del presidente de la República, cumple la función de regulación. Y nosotros, como legislativo, cumplimos la función de legislar sobre el régimen jurídico que deben tener las empresas de servicios públicos. El planteamiento que nosotros hemos venido sosteniendo es que esa decisión de eliminar o no el cargo fijo debe estar en cabeza del regulador, no en cabeza del legislador. Que sea el regulador que tenga la opción, según unos análisis económicos que ellos hagan, porque nosotros hacemos
son unas decisiones políticas y ellos hacen unos análisis de tipo técnico, de tipo económico y de conveniencia en su momento que permanezca esa herramienta en cabeza del regulador, como lo han hecho, como usted lo dijera. Desde el año 1997 en energía eléctrica no hay cargo fijo y esto ha traído unos graves problemas para el sector de energía eléctrica que más adelante los explicaremos. Y las sustentaciones que el doctor Carlos nos manifiesta hoy yo creo que no son suficientes. Primero, las inversiones en materia de servicios públicos no se recuperan a través del cargo fijo. El cargo fijo nace como un elemento de recuperar aquellos costos fijos que hay en cualquier sector y cualquier empresa. Usted establece una empresa y siempre van a haber unos costos fijos y unos costos variables. Los costos fijos le da a usted la posibilidad de que la empresa tenga esa disponibilidad de prestar el servicio. Y en el caso de los servicios públicos, estos costos están claramente definidos, que es ir a entregar, ir a leer un medidor. Así usted consuma poquito o mucho, el costo de ir a medir un medidor es el mismo. El costo de cobrar esos diferencia costos. con el doctor Ciro, y Sí, es sí. que el cargo fijo se estableció para garantizar la disponibilidad del servicio. Hoy Colombia tiene un problema delicadísimo de disponibilidad del recurso. Caso Yopal, caso Santa Marta, y podemos hacer un listado enorme de empresas que están, no se está cumpliendo. están cobrando cargo fijo y el usuario abre la llave y no le sale el recurso. Entonces, parte de lo que establece la ley es, sí, recuperemos esos costos fijos, que son costos de administración, facturación, revisión de medidores, pero el componente principal de poder establecer un cargo fijo, digamos que en cierto modo atienda a lo que señaló el constituyente, es en cierto modo garantizar la disponibilidad. De otro lado, yo no comparto con el doctor Ciro de que nos despojemos de nuestras funciones que nos ha dado la ley, porque la ley de servicios públicos, doctor Ciro, sé que es experto, conoce que es una ley especial y es una ley que tramitó el Congreso de la República, un marco jurídico especial porque el Estado venía prestando el servicio y habilitó unas condiciones para que el sector privado lo hiciera y lo ha hecho bien en algunos casos. Pero no podemos quitarnos esas facultades regulatorias y dárselas, bueno, ya no las quitamos en cierto modo, pero podemos modificar la ley porque la ley es la que en cierto modo permite el cobro y entregárselo a la Comisión de Regulación, que lo que han señalado es una regulación indicativa, es decir, ellos no saben exactamente cuánto cuesta la prestación de un servicio público en el país, sino que establecen su estructura tarifaria con base en los costos y sobre todo la información que las empresas dan. Entonces necesitamos, y en eso yo lo acompaño, una regulación intrusiva, verifiquemos exactamente cuánto cuesta la prestación del servicio público y así podamos nosotros tener un servicio más ajustado y real. Para terminar la sustentación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido defendiendo y por qué el cargo fijo es importante? Cuando uno le presentan el proyecto, vamos a eliminar el cargo fijo, en la mente del ciudadano común y corriente es que le van a disminuir los costos, claro, que le van a quitar un costo y que las empresas están cobrando un costo que no deben, que no deben cobrar. Y realmente no se debe a ese tema. Los costos, lo que está claro es que los costos en que incurre una empresa, la empresa debe recuperarlos. ¿Y qué es lo que debe hacer la regulación? Buscar el sistema tarifario que mejor recupere esos costos. ¿Y qué han dicho los economistas, los expertos en esta materia? En un sistema de competencia equilibrado, de competencia, diría uno, donde no existen algunas externalidades, siempre la producción marginal se hace a los costos medios. ¿Qué pasa con estos servicios de tipo monopólico, donde la prestación del servicio, hay producciones en escala? Estos costos marginales son inferiores a los costos medios. Ahí tiene razón, tiene razón usted cuando dice,
pues a primera vista uno dice, deberían prestarlo a los costos marginales, y esto variabilizándolo con el consumo. Pero ¿qué va a pasar con las empresas? Como estos costos marginales son menores a los costos medios, irían a fracasar las empresas. ¿Esto qué es lo que hace el costo fijo? ¿O qué es lo que han dicho los economistas? La mejor forma de igualar esos costos es dividirla en dos partes, una un costo variable y una un costo fijo, para lograr la eficiencia para lograr la eficiencia en las empresas. De lo contrario, si lo hacemos a costo marginal, quebramos las empresas, o si lo hacemos a costo medio, estaríamos nosotros haciendo un cobro ineficiente. Y por eso es que se plantea que debe hacerse en dos partes. Representante Carlos Guevara, yo quisiera preguntarle entonces, según lo que nos ha dicho el representante Ciro Rodríguez, ¿por qué entonces quitarle la posibilidad al regulador de aplicar el cargo fijo según las condiciones del mercado? ¿Por qué entonces? Mire, les pongo un ejemplo sencillo. Sí. Aquí Bogotá, la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá quiso eliminar el cargo fijo. Llevó la sustentación, la presentó a la Comisión de Regulación, y la Comisión de Regulación le dijo, no me sirve, no me gusta. Entonces, uno no sabe si en cierto modo se están tratando, y no quiero tampoco hacer juicios subjetivos, pero la Comisión de Regulación, primero, tiene el equipo técnico. En segundo lugar, conocer la estructura de costos al detalle para determinar qué tipo de costos hacen parte o no del cargo fijo, en cierto modo, a veces no lo pueden garantizar. Y cuando una empresa, como la empresa de Acueducto Alcantarillado, que dijo, no, yo puedo hacer un sacrificio, puedo racionalizar mis gastos, llega a una cobertura en el Acueducto Alcantarillado superior al 95%, varias de mi infraestructura ya se ha repuesto varias veces, presenta su estudio a la Comisión de Regulación y se la niegan, pues en franca medida, pues digamos, la Comisión no está en pro de los servicios, en pro del ciudadano, sino en pro de garantizar una suficiencia financiera, que es lo que decía el doctor Ciro. Y también recordar a los televidentes que también la ley establece un principio de equidad. ¿Qué significa eso? Que a mí me tienen que cobrar lo justo. Claro. A mí no pueden cobrar algo que en cierto modo no se ha prestado desde el punto de vista eficiente. Y quiero también subrayar un elemento que ha surgido en el debate y que se ha presentado también por parte de algunos opositores al proyecto, y es que si quitamos el cargo fijo, entonces los estratos más bajos van a consumir más, y como consumen más van a pagar más. Hemos hecho un estudio muy juicioso y lo que encontramos es que, por el contrario, los estratos altos son en promedio los que consumen más agua, digamos, en ciertos sectores del país, superiores al consumo que hace una persona de estrato 1 y 2. Entonces, claro, aquí necesitamos mezclar, y yo comparto en cierta medida lo que el doctor Ciro dice, hay que variabilizar para poder, en cierto modo, entregarle y cobrarle al usuario lo que es, pero también quitar de la estructura de costos unos costos que no representan verdaderamente la posibilidad de tener continuidad en la prestación del servicio, infraestructuras que en este momento no están siendo utilizadas directamente en la prestación del mismo y que están siendo cobrados vía tarifa al usuario. ¿Pero esa eliminación sería para todos los estratos? Sería para todos los servicios públicos domiciliarios y aplicaría para todos los Representante Ciro. Yo quiero, pues, son tres elementos que ha dicho el doctor Carlos. Primero, que yo le dije que el cargo fijo no tiene nada que ver con las inversiones. El otro doctor Carlos, el de la industrialización, doctor Carlos, mire, doctor Carlos, si hay realmente un problema grave en el sector industrial al quitarle el cargo fijo, como dice usted, hoy, si le ha dado las tarifas eléctricas, le han tenido falta de competitividad, es porque las tarifas de energía son muy altas. Y esto se debe a que están variabilizadas porque son los que más consumen. ¿Quiénes irían a perjudicar? Y usted lo ha dicho, los que más consumen. ¿Quiénes son los que más consumen? El sector oficial son grandes consumidores, el sector industrial, el sector comercial, y de la misma forma quienes tienen una segunda vivienda, quienes tienen una vivienda campestre, donde solo van, por ejemplo, los domingos, se irían a beneficiar porque no les cobrarían ese cargo fijo. Son de bajos consumos y son los que se benefician. Pero hablemos del ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie. Ciudadano común, el 60% de la población, sí. Estrato 3, estrato 4, 2. ¿Qué pasa con ese ciudadano? Bien, en promedio se ahorra 40.000 pesos en su factura. Y hay sectores industriales y comerciales que efectivamente si consumen más pues tienen que pagar más porque eso se suena trata. Muy atractivo. Pero eso es una reducción, es una reducción bien sustancial. Y de otro lado, pienso yo que se abre un debate sobre la legislación porque ya llevamos 21 años. Estas empresas de verdad, si usted mira sus utilidades,
son utilidades millonarias, que en cierto modo ni siquiera están siendo invertidas en el país, sino que son en cierto modo trianguladas y se fuman las utilidades en el país. Entonces necesitamos poner en contexto toda la estructura tarifaria que se creó en la ley 142 y 143 y reabrir el debate. Yo pienso que aquí nos acompañó un señor Gandesco y él consideró que los motivos que habíamos planteado en la ponencia eran suficientes, pero obviamente está el impedimento, por decirlo así, de que cualquier peso que quite una empresa sale el argumento de que me va a quebrar, y eso no debe ser tampoco el argumento principal. Mira, a mí me parece que no podemos generar ese tipo de expectativas, porque realmente aquí ya lo hay que basar son los de un principio, usted lo decía, de justicia, y cada uno debe pagar lo que realmente vale el servicio. El Estado colombiano, ¿cómo genera esos principios de equidad? Es a través de los subsidios, no a través del costo de la tarifa. Entonces, a través del subsidio es que los estratos bajos se les genera una equidad, y por eso nuestro régimen tarifario para los estratos 1, el subsidio es del 60%, estrato 2 40% y estrato 3 el 15%. Ahí está realmente ese principio de equidad. No es a través de un elemento casi que generándole un elemento engañoso, que a través de una fórmula tarifaria se le va a rebajar la tarifa, porque eso realmente no lo permite realmente nuestra legislación. Engañoso, doctor Ciro, yo pido claridad también, porque mire, si uno revisa la estructura de costos y la estructura también tarifaria, lo que estamos pagando, si hacemos un poquito, digamos, de memoria, hace 2005, hace menos de 10 años, estábamos pagando en promedio 15.000 pesos, una persona de estrato 3, acueducto de alcantarillado. Hoy está pagando alrededor de 45.000 pesos, 45.000 pesos. Y cuando uno le pregunta, ¿ha mejorado el servicio? No, por el contrario, ha empeorado. ¿Ha mejorado el servicio de alcantarillado? No, por el contrario, ha empeorado. Entonces aquí lo que tenemos que es, en cierto modo, llamar a la sensatez a las empresas de servicios públicos, porque se les está pagando 3, 4 veces las inversiones que han hecho. La suficiencia financiera está garantizada. ¿O por qué Electricaribe no se quiere ir de la costa? Porque gana suficientemente. Yo quisiera que me explicaran precisamente qué es lo que está pasando entonces en la región Caribe, en el sector eléctrico que usted ha mencionado, que no se aplica el cargo fijo, los estratos más bajos allí pagan mayor cargo de comercialización. ¿Qué está pasando entonces ahí? Porque es que la empresa no ha invertido, y cuando usted no tiene buena calidad, pues el ciudadano, cuando no percibe calidad, pues no tiene la cultura de pago. Entonces, en cierto modo, hay áreas que no hay cobertura. El servicio es intermitente. Una ciudad como Cartagena, turística, una ciudad bandera de Colombia, es inconcebible que sean 3, 4 horas sin luz. Y lo que representa eso en costos de productividad, y lo que representa eso en términos, digamos, de tener una bandera para poder vender a nuestro país en el exterior. Entonces yo pienso que la regulación ha sido muy laxa, muy débil, nos hemos despojado de todo y le hemos entregado esto a una superintendencia de servicios públicos que tiene un funcionario, por ejemplo en Córdoba, un funcionario allí para poder atender todas las reclamaciones de los usuarios, que se le cita un debate de control político al gerente y no viene, o sea, no le interesa en cierto modo darle la cara al país, y a su vez pues unas tarifas que pues son indignas. Les cuento, son incrementos del 400% del promedio, porque como no tienen contadores en algunas zonas, las facturaciones oscilan en un 400% entre un periodo a otro. ¿Eso qué es? Entonces, obviamente, el usuario se siente engañado, se siente robado, y pues se ha generado en cierto modo una cultura de pago que pues no ha permitido, digamos, en el flujo financiero de las empresas, pero también la empresa no ha tenido, digamos, el músculo financiero para hacer las inversiones que requiere. Yo creo que hay dos elementos, doctor Carlos, que vale la pena revisarlos. Usted sabe que a partir del 2006, inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo, se estableció que los servicios públicos para los estratos 1 y 2 no deberían subir más del IPC. Entonces, si hay un aumento superior a eso, pues hay que colocar las denuncias respectivas. El otro tema, mire, yo creo que el ejemplo más claro es el de la costa Caribe, lo que ha pasado con el cargo fijo, los grandes efectos que produce la eliminación del cargo fijo. ¿Qué pasó en la costa cuando eliminaron el cargo fijo? Las empresas
incumbentes, las que están, no pueden competir con las entrantes porque empiezan a quitarle los grandes consumidores, ¿sí? Los grandes consumidores, como el cargo es variabilizado, entonces los grandes consumidores pagan mucho cargo fijo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Van y buscan unas empresas y tienen los menores costos, porque en energía estos grandes consumidores tienen telemedida donde no hay necesidad de irles a medir. El pago son empresas que pues tienen una mayor posibilidad de pagar y por lo tanto los riesgos son mínimos y por eso el coste de comercialización en ellos es más bajo. Entonces vienen unos comercializadores y empiezan a quitarle esos mercados a las empresas que ya están establecidas y eso es lo que le hace por la fórmula tarifaria, que es el costo general sobre el consumo, y al quitarle esos grandes usuarios empieza a subir el coste de comercialización para los que quedan con estas empresas incumbentes. Entonces, ¿qué pasó en la costa? Había una sola empresa. Cuando hay una sola empresa hay una serie de subsidios de economía de escala que se reducen y crearon 3 empresas. Una empresa de los grandes consumidores donde el coste de comercialización es 0, una empresa que es la que permanece y que tiene unos usuarios, diría uno que casi que normales, donde el coste de comercialización hoy es de 36 pesos, y la empresa de los pobres, lo que llaman allá energía social, de los estratos más bajos, donde el costo de comercialización hoy en día es cercano a los 136 pesos. Entonces, sí ve las grandes diferencias, las grandes diferencias, y esto sucede porque se eliminó el cargo fijo. Donde hubiera cargo fijo, las 3 empresas en comercialización entonces, deberían pagar lo mismo. Representante... Mire, hay que hacer una claridad. Allí se segmentó el mercado. Eso es una consecuencia de eliminar el cargo fijo. Electricaribe entró y sabía las condiciones del mercado, como cualquier negocio. Y no fue competitivo y los señores empresarios que tienen allá su industria, el puerto de Barranquilla, pues no va a permitir que cada 3 horas se le vaya la luz y obviamente pues genera una parálisis y pérdidas multimillonarias. Entonces al permitir que se segmentara el mercado, pues obviamente no hay la redistribución que debe haber entre los estratos y entre los que más, digamos, tienen para dárselos a los que en este modo no tienen estatus 1 y 2. Entonces aquí necesitamos, en cierto modo, garantizar la prestación eficiente del servicio, la continuidad, que es la filosofía del cargo fijo. Y a su vez, que eso es importante señalarle a los televidentes, y es que el cargo fijo no se quitó de la noche a la mañana. En energía eléctrica se quitó hace muchos años. Y en otros sectores, en otras zonas del país, caso Bogotá, que ya inclusive ya estamos prestando energía eléctrica en Perú, en Ecuador, y que no tiene cargo fijo, presta un excelente servicio. Pero, representante Carlos Guevara, ¿este proyecto se puede implementar sin que se afecte la sostenibilidad de las empresas prestadoras de estos servicios y la calidad del servicio que prestan o no? No, porque como se cobra vía lo que consume el usuario, que no le vamos a cobrar ni un solo peso más que el usuario, digamos, no haya facturado. Pero entonces, ¿el servicio que reciben, cómo sería? No, es que hoy le pregunto, y le he hecho la pregunta a varios gerentes, ¿cuánto cuesta realmente la prestación de servicio? Y no me tienen la respuesta. Hay unos estados contables, por ejemplo, adquirieron un edificio y esa edificación está hoy abandonada, obsoleta, pero se le está pagando a la empresa como si estuviera comprándose ese edificio a valor a nuevo. Entonces hay infraestructuras que se han pagado muchísimas veces y esa es un poco la observación que nosotros estamos haciendo. En segundo lugar, el cargo fijo está atado a la continuidad. Entonces aquí no podemos garantizar o pagarles a unos operadores si no están garantizando la continuidad. Ya llevan 21 años o 23 años, por favor. Yo creo que es el momento de garantizar la continuidad en el país de la prestación del servicio, digamos, de domiciliario. Y a su vez, yo tampoco estoy de acuerdo que las empresas se quiebren. El principio de suficiencia financiera, pues ahí debe estar. Y por eso pongo el caso de la empresa de energía de Bogotá y de Codensa, que no tienen cargo fijo y están en una cobertura casi del 99%. Y ya están llevando energía a Ecuador y Perú y con unas utilidades multimillonarias. Hoy se quiere meter al sector transportador.
Entonces aquí pienso yo que tampoco podemos premiar unos modelos gerenciales que no han permitido que el servicio público se preste en el marco de la ley 142 y 143, y empresas, yo hago la aclaración, empresas extranjeras que han venido en una segunda reconquista de nuestros recursos, prestan un servicio mediocre y se llevan las utilidades fuera del país. Representantes, ya para terminar, yo quisiera que entonces puntualmente, representante Ciro Rodríguez, me diera sus razones por las cuales se debe mantener el cargo fijo. Yo lo que he sostenido es que esa decisión debe quedar en cabeza del regulador, quien es el que tiene los elementos técnicos, económicos para decir cuándo se aplica o no el cargo fijo. Nosotros no podemos pasar a una tipo de regulación donde el legislador empiece y deje prácticamente sin funciones al regulador. Nosotros tenemos que hacer una legislación basada en principios que le garanticen al usuario, principalmente como lo dice la Constitución, cobertura, calidad y eficiencia, y ese desarrollo técnico debe hacerlo el regulador. Esa es la defensa que estamos haciendo nosotros de la ley 142. ¿Y sus razones por las cuales se debe eliminar el cargo fijo en los servicios No, públicos? no son muy sencillas. Ahí hay cobros que son indebidos por parte de algunas empresas. Hay mal servicio, no se garantiza la continuidad y en cierto modo necesitamos que el servicio público de acueducto, aseo, en fin, en cierto modo represente realmente los costos de prestación del servicio y que los usuarios no se sientan atacados, discúlpenme la expresión, pero cuando uno saca la basura y ve que es más cara la basura que el agua, se hacen muchas preguntas. Claro. Y es ahí precisamente porque hay muchos costos hundidos. Por ejemplo, en agua, se pierde el 30% del agua que se produce, se pierde en las ciudades. ¿Por qué? Porque hay conexiones cerradas, porque la infraestructura está obsoleta. Y esos son recursos que en cierto modo están siendo pagados por los usuarios y no hay un incentivo para que las empresas sean cada día más eficientes. Representantes, muchas gracias por su participación en el día de hoy en este debate en Cámara. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Ciro. Y a ustedes, televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos en una próxima emisión de Debate en Cámara. Hasta pronto.